Buenas. ¿Vieron el video, por favor? Si alguien puede comentarme. Valeria Matilde, ¿está presente? Aló, Valeria. Sí, doctor, ¿me escuchan? ¿Viste el video? Sí, doctor. Con respecto al video, pues puedo comentar que yo tengo un familiar que también tuvo que hacerse esa operación debido a que tenía una osteoartritis, así que Ya. como que es parte de la razón por la cual se hace la cirugía. Eh, em, y bueno, el reemplazo de la cadera, como se vio en el video, el cirujano tiene que retirar el cartílago y el hueso de la articulación de la cadera que está lesionado y lo reemplaza con las piezas nuevas. Eso es todo por mi parte, doctor. Ya. ¿Alguien más quiere comentar? Aldair Flores, ¿puedes hacer algún comentario? Doctor, buenas tardes. Dime, Aldair, te escuchamos. Ya acerca de lo que pude apreciar del video, es como que pues los cirujanos deben conocer estos componentes femorales y acetubulares y cómo tienen que hacer el cambio con piezas nuevas. Y lo que resulta muy interesante, también este procedimiento de lo que es artroplastía total. Y me parece muy interesante la manera en cómo reemplazan, cortan el fémur para poner las piezas nuevas, hacer un encaje exacto. Y eso sería por mi parte, doctor. Así es, gracias por tu comentario. Me hace recordar algunas cosas muy puntuales. Es una intervención quirúrgica, como dices, muy interesante. Requiere un planeamiento preoperatorio sumamente riguroso. Uno tiene que entrar con prótesis de diferentes tamaños. El componente acetabular tiene varios tamaños. Y durante la intervención quirúrgica, claro, en el planeamiento operatorio uno mide el tamaño del acetábulo, el tamaño de la cabeza femoral. Aún así, durante el acto operatorio uno tiene que entrar no solamente con un instrumental bastante sofisticado, sino que tiene que entrar con varios tamaños de acetábulo, varios tamaños de cabeza femoral y también varias longitudes de cuello femoral. Muchos pacientes, debido a su enfermedad, tienen dismetría, es decir, un miembro inferior es más corto que el otro. Y cuando uno opera, el paciente después de la operación debe quedar ambos miembros simétricos, es decir, del mismo tamaño. De otra manera, un mal planeamiento operatorio o una intervención un poco defectuosa nos puede llevar a tener un paciente con dismetría y nos va a ver forzados a indicarle un zapato con alza. Bueno, y eso no es muy conveniente, ¿no? Entonces, y otro asunto importante, que es el abordaje quirúrgico. Ustedes han podido observar que se hace un abordaje un poco curvo en la región del glúteo, en la región, ¿no? En la región glútea. Es un abordaje posterior, más o menos es por la región del trocánter mayor, y se eleva hacia arriba y hacia la línea media, una incisión curva. Esto va a hacer de que en la parte más superior del músculo glúteo mayor uno pueda hacer una separación de sus fibras. Al separar las fibras del glúteo mayor, uno se va a encontrar con varios músculos de la región glútea, músculos profundos que se llaman rotadores externos. Uno tiene que hacer la tenotomía, es decir, se corta sus tendones de inserción distal y de esa manera se expone la cápsula articular. Hay que hacer un abordaje de la cápsula articular. Uno retira la cápsula articular y se encuentra con el cuello femoral.
En ese momento se puede cortar el cuello femoral, luxar la cabeza, bueno, y cambiar el componente acetabular y el componente femoral. Es una operación bastante frecuente en la actualidad. Su indicación es, en primer lugar, la artrosis. La artrosis de la cadera se llama coxoartrosis. Otra de las indicaciones es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que destroza las articulaciones. Artritis reumatoidea. Una tercera indicación relativamente también frecuente son las fracturas subcapitales. Ahora vamos a estudiar justamente la irrigación, aunque ya lo hemos hecho la semana pasada, vamos a volver a ver la irrigación de la cadera y de la cabeza femoral. Las fracturas subcapitales comprometen la irrigación de la cabeza femoral y aunque uno ponga un clavo endomedular o un tornillo bien puesto, por más que uno haga una reducción anatómica al 100%, la cabeza femoral es muy probable que va a sufrir un proceso de necrosis. Se llama necrosis aséptica de la cabeza femoral. En la mayoría de casos va a ocurrir esto. En una persona anciana que tiene este tipo de fractura, es mejor ponerle una artroplastía total de cadera. Bien, vamos entonces a estudiar la anatomía, ¿no?, de la región glútea y vamos a ir combinando también con algunas patologías como la que hemos observado en el video y haremos algunos comentarios. Anatomía de la región glútea. Igualmente tomen nota del FASTES. Pregunta 1 dice, dibuje los músculos del glúteo y sus inserciones. 2, dibuje los agujeros ciáticos mayor y menor y los elementos anatómicos que contiene. Pregunta 3, describa cada una de las ramas del plexo lumbar y sus funciones. Aunque acá sí está bien plexo lumbar. Ahora vamos a ver. 4, dibuje y defina qué es coxovara, coxovalga, genuvaro y genuvalgo. Estas deformaciones, coxovara, coxovalga, genuvaro y genuvalgo, son frecuentes en la práctica médica en la especialidad de traumatología. Como siempre, estas preguntas son respondidas durante el desarrollo de esta clase. Así que si ustedes tienen alguna pregunta al final de la clase, podemos ampliar, podemos explicar mejor. De todas maneras, ustedes con la bibliografía que más crean conveniente, desarrollan, dibujan y lo suben como siempre al portafolio digital. Por si acaso les anuncio que ya estamos próximos a finalizar el curso. En la última clase que es de pie, porque mañana vamos a hacer muslo, la próxima semana hacemos pierna y luego pie. Y luego de eso estamos ya haciendo el examen, ¿no? Tomando el examen. Esta es la región glútea y entonces aquí podemos ver los límites de la región glútea. Son bastante sencillos, ya que, por ejemplo, si esta es la región glútea del lado derecho, el límite medial obviamente va a ser el plano medio, que coincide con un pliegue, ¿no?, que se llama pliegue interglúteo. Y el plano que pasa por el pliegue interglúteo es el plano medio y obviamente ese va a ser el límite interno.
Hacia arriba una línea imaginaria que pasa por la parte más alta de la cresta ilíaca. Hacia abajo un plano que pasa por la parte más baja del pliegue glúteo. Y hacia afuera una línea imaginaria que pasa a través del trocánter mayor. De esa manera hemos delimitado perfectamente la región glútea. Como ustedes han visto en el video, es importante conocer la anatomía para una serie de, principalmente, para realizar una serie de intervenciones quirúrgicas que tienen que ver no solamente lo que estamos viendo con artroplastía total de cadera, sino también de otra patología bastante frecuente en ancianos, que son las fracturas de cadera. Si nosotros una aplicación clínica muy frecuentísima, pero muy importante, ¿no? Es el sitio donde vamos a poner, donde se ponen las inyecciones intramusculares. Para esto nosotros podemos trazar a la mitad de este pliegue interglúteo, más o menos por acá, trazamos una línea transversal y luego trazamos justo también por la mitad una línea longitudinal. Hemos dibujado 1, 2, 3, 4 cuadrantes. En el cuadrante súpero externo vamos a ponerlo más arriba y hacia afuera, pero por supuesto sin traspasar la cresta ilíaca. Donde estoy dibujando, sería el punto ideal donde se deben poner las inyecciones intramusculares. El nervio ciático está pasando aproximadamente, lo voy a dibujar, el nervio ciático está pasando más o menos por acá. El nervio ciático va a estar, fíjense, equidistante a la tuberosidad isquiática y al trocánter mayor. Más o menos la distancia está a la mitad, ¿no? Vamos a trazar una línea entre ellos. Lo voy a graficar mejor. Este es el trocánter mayor y acá es la tuberosidad isquiática. Más o menos a la mitad está el nervio ciático. Y como ven, podría uno, este es el nervio ciático, lo puedo marcar un poquito más, digamos, una doble línea para tener, ese sería el nervio ciático. Y entonces, cuando uno pone inyección, debe quedar lejos del nervio ciático. Si uno pusiera una inyección, imagínense en esta zona, y ustedes ponen una inyección en este sentido, pueden dañar el nervio ciático. Si ponen una inyección en donde está la flecha, fíjense, están también en el cuadrante superior externo, pero muy bajo. Pueden dañar el nervio ciático. No es raro esta eventualidad. Hay muchos pacientes que cuando se les pone una inyección de manera descuidada, ¿no?, quedan con dolor intenso en la región del nervio ciático. Como es un nervio muy grueso y muy importante, el paciente va a quedar con una ciática, es decir, con un dolor neuropático difícil de tratar. Es por eso que es muy, muy importante poner las inyecciones lejos del nervio ciático. Ahora, esta digamos, inconveniente, uno puede decir fácilmente, yo pongo arriba y es muy fácil que esté lejos del nervio ciático. Ahora, imagínense ustedes un niño, digamos de 4 o 5 años, en donde obviamente la región glútea es mucho más pequeña y por lo tanto puede ser más fácil llegar al nervio ciático. Es por eso que mucho cuidado conocer estos detalles de la anatomía para que uno, en el momento de poner la inyección, incluso no dirija
¿no? La aguja tiene que ser bien dirigida. Uno no puede dirigir hacia abajo la aguja, ¿no? Ni tampoco hacia la línea media. Tiene que ser perpendicular al ilíaco, ¿no? Incluso uno puede chocar con la aguja un poquito el hueso. Retira un poco, 1 centímetro más o menos, y aplica la inyección. Son cosas aparentemente son muy sencillas, pero al mismo tiempo también son muy importantes. No es nada agradable tener un paciente que se acuerda de nosotros por una ciática que incluso el dolor le puede durar meses e incluso años. El hueso coxal derecho ya lo hemos estudiado en pelvis, lo hemos visto también en la clase anterior. Simplemente esta imagen nos está ratificando que el hueso coxal está constituido a su vez por 3 huesos. En un adulto, por supuesto, ya está fusionado el cartílago trirradiado o cartílago en Y. En amarillo es el ilion, en celeste es el isquion y en rojo es el pubis. Observen una cosa interesante, que justo la parte donde parte aquí al centro de la Y, donde se unen los 3 cartílagos, prácticamente coincide con el centro del acetábulo. Otras partes de este hueso, lo que más nos interesa, más que la cara interna, que la hemos visto bastante en pelvis, y recordemos nosotros, por ejemplo, la línea terminal, que es la que determina el estrecho superior de la pelvis. Más que esto, nos interesa a nosotros la cara externa. En la cara externa ya nosotros hemos visto, ¿no?, la línea semicircular posterior o línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Por detrás de la línea semicircular posterior está el origen del músculo glúteo mayor. Entre las líneas glúteas anterior y posterior está el origen del glúteo mediano. Y entre la línea glútea anterior e inferior está el origen del glúteo menor. Todo esto es la cara externa. Es importante repasar la escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor, espina ciática, que como sabemos se convierten en agujeros ciático mayor y menor, ¿no?, gracias a los ligamentos sacrociático mayor y sacrociático menor, llamados también sacrotuberoso, ¿no?, y sacroespinoso. También hay que recordar el agujero obturado, que está cerrado por la membrana obturatriz. El acetábulo, ¿no?, tiene pues estas partes. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una parte que se llama cara semilunar y al centro deja una escotadura acetabular. No está cerrado completamente. Aquí va a estar cerrado por un ligamento transverso. Cuando se hace la artroplastía total de cadera, se hace un raspado de todo el acetábulo para que quede solamente hueso y no quede cartílago articular. Acá tenemos algunos sitios de inserción de algunos músculos, ya dijimos. Fíjense, aquí estaría quedando la línea semicircular posterior. En rojo estoy dibujando la línea semicircular anterior y aquí estaría la línea semicircular inferior. Es por eso que dijimos, el glúteo mayor tiene su origen en la cara externa del ilium, por detrás de esta línea glútea posterior. El glúteo mediano,
su origen está entre las líneas semicirculares anterior y posterior. Y por debajo del anterior y encima del inferior queda el origen, es decir, la inserción proximal del glúteo menor. La semana pasada les había recomendado a que ustedes sepan ya de memoria todos los músculos del miembro inferior y también los músculos de la región glútea, que son 9. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de glúteo mayor, mediano y menor, ya tenemos 3. En esta imagen podemos ver algunos músculos. Otro del miembro inferior, uno de los músculos de la región glútea, que se llama tensor de la fascia lata, tiene su origen donde estamos viendo, prácticamente en esta zona, que es la espina ilíaca anterosuperior, y un poco en la cresta ilíaca. Estos músculos sartorio y los tendones directo y reflejo del recto anterior del muslo son músculos que lo vamos a estudiar mañana, son músculos de la región anterior del muslo. El músculo pectíneo es otro músculo, ¿no?, del muslo. El obturador externo es un músculo que algunos anatomistas lo consideran de la región del glúteo, nosotros lo vamos a considerar como un músculo del muslo. Ya lo vamos a explicar más adelante por qué. Los gemelos, superior e inferior, sí son músculos de la región glútea. Estos dos, semimembranoso y semitendinoso, son músculos del muslo. El cuadrado crural sí es un músculo de la región glútea. Observen su origen, ¿no?, en la tuberosidad isquiática, el cuadrado crural. Los aductores, primer aductor, segundo aductor y tercer aductor, son músculos del muslo. El recto interno también es músculo del muslo. Todos estos músculos, vamos a ver acá, obturador externo, primer aductor, segundo aductor, tercer aductor, el recto interno, todos estos músculos, vamos a rodearlos, a ver con rojo para recordarnos. Fíjense, todos estos músculos, todos pertenecen al muslo, a la región de los aductores. Región de los aductores. Si para ahora ustedes ya conocen de memoria todos los músculos del muslo, seguramente se les va a hacer muy fácil, ¿no?, identificar estos músculos. Repito, es incluyendo el músculo pectíneo, este de acá. Todo lo que está rodeado en rojo son músculos de los aductores. Pectíneo, incluso comenzando con el obturador externo, pectíneo, primer aductor, segundo aductor, recto interno, todos estos músculos pertenecen a la región de los aductores. Todos son músculos del muslo. Mañana lo vamos a ver, pero aprovechando esta imagen, estamos repasando. Otros músculos, como el semimembranoso, semitendinoso y el bíceps, estos de acá, son músculos también del muslo, pero de la región posterior. Bien, entonces vamos a continuar. Lo de la cara interna vamos a pasarlo por alto porque ya nosotros hemos estudiado, la mayoría de ellos, en pelvis. Vamos a ver, por ejemplo, músculo elevador del ano, transverso profundo del peroné, etcétera, isquiocavernoso, son músculos de la región del periné y algunos forman el diafragma pélvico. Aquí podemos observar la articulación de la cadera,
Lo que está en color celeste, un poquito tendiendo a blanco, es el cartílago articular, que está cubriendo la cabeza femoral y también tapiza la cavidad cotiloidea, dejando libre al centro una parte sin cartílago. La porción semilunar del cótilo está cubierto de cartílago, así como todo el borde también está cubierto por cartílago, que se llama rodete acetabular y también se llama labrum. Luego podemos ver aquí el ligamento redondo que está insertado en la fóvea, una pequeña depresión en la cabeza femoral, ¿no? Y se va a originar en el acetábulo. Al centro, ven ustedes un puntito rojo, no es más que una rama, o se llama arteria del ligamento redondo, que es rama de la arteria obturatriz. Observen, aquí tenemos el agujero obturador que está cerrada por la membrana obturatriz. No totalmente, porque aquí queda un pequeño orificio por donde pasa el van obturador. Y aquí tenemos la arteria obturatriz y una de sus ramas va a ser justamente la arteria del ligamento redondo. Esta arteria del ligamento redondo ingresa y participa de la irrigación de la cabeza femoral. Lamentablemente, la cantidad de sangre que lleva esta arteria es totalmente insuficiente para poder irrigar la cabeza femoral. Y las rupturas de las arterias, que son ramas de la femoral, si es que se rompe el cuello del fémur, se rompen las arterias y la cabeza sufre o puede sufrir necrosis aséptica. Estas son las partes, ¿no?, de la articulación de la cadera. Aquí tenemos los ligamentos, que ya los hemos estudiado. Tenemos otra imagen donde podemos repasarlas. Esta imagen ya la conocen y hemos dicho y vamos a repetir que la irrigación de la cabeza femoral depende, principalmente, porque acá tenemos, fíjense, la rama, la arteria del ligamento redondo, que dijimos que es insuficiente. Tenemos dos arterias que son ramas de la femoral profunda. Esta arteria femoral profunda es una rama principal de la arteria femoral. Mañana lo vamos a volver a ver. Bien, tenemos la femoral profunda y va a dar una rama que es la circunfleja femoral lateral y la circunfleja lateral medial. Su sinónimo también puede ser circunfleja femoral externa y circunfleja femoral interna. Estas dos arterias se anastomosan en la parte más superior. Acá dice de anastomosis de las arterias circunflejas femorales, acá arriba. Si vemos por delante, vamos a tener que hay pequeñas arterias que entran a la cabeza del fémur, pero en escasa cantidad y en calibre bastante pequeño. La parte fundamental de la irrigación de la cabeza del fémur está dada por ramas de la circunfleja femoral medial, que acá la estamos viendo, y están dando estas ramas principales. ¿Ven? Son mucho más superior, posterior, posterior e inferior. Y observen acá, si nosotros revisamos, les dije la semana pasada, justo esta zona de la región subcapital, en el fémur podemos encontrar una serie de pequeños orificios por donde están ingresando estas arterias. Imagínense una fractura en esta zona, voy a dibujarla, así, una fractura en esta zona. Se rompe
Este tipo de fractura se llama fractura subcapital. Esta fractura subcapital, incluso las fracturas transcervicales, observen, estos dos tipos de fracturas, incluso también podríamos incluir las fracturas que se llaman bases cervicales. Cualquiera de estas fracturas que comprometen el cuello femoral pueden romper estas arterias. Y repito, son las arterias principales que van a dar irrigación a la cabeza femoral. Cualquiera de estas fracturas compromete entonces la vascularidad de la cabeza femoral. Y en estos casos, tratándose de una persona anciana, es mejor ya sacar todo y poner una prótesis total de cadera. Pero si la fractura, vamos a ver, si la fractura muy frecuente, por otro lado, se llama este tipo de fractura, ¿no?, pertrocantéricas, que va del trocánter mayor al trocánter menor. Observen que como es una fractura más lateral, no compromete la circunfleja femoral medial. Y por lo tanto, este tipo de fracturas se pueden estabilizar con placas y tornillos especiales. Ahora, acá viene otra aplicación desde el punto de vista quirúrgico. Si vamos a hacer una operación como esta de poner placa y tornillos, tengo que durante la operación conservar estas arterias y por lo tanto el abordaje quirúrgico tiene que ser anterior. Durante el abordaje quirúrgico yo voy a limpiar esta zona, voy a cauterizar estas arterias, las cauterizo porque si no, no me va a dejar operar, cauterizo y limpio todo. Pero como la irrigación de la cabeza por estas arterias es mínima, no pasa nada. No podría hacer yo un abordaje posterior, como el que estamos viendo a la derecha, para poner placa con tornillos, porque voy a comprometer estas arterias que irrigan la cabeza femoral. En conclusión, entonces, vamos a ver. Si voy a poner placa y tornillos para una fractura intertrocantérica, prefiero un abordaje anterior. Si yo voy a poner una prótesis total de cadera, es mejor un abordaje posterior, como hemos visto en el video. Y además, como voy a poner acetábulo y cabeza nuevos, no me interesa comprometer estas arterias. Continuamos entonces. Acá es lo mismo, observen cómo estas pequeñas arterias, fíjense el punto donde están ingresando, ¿no? Aquí están ingresando en la región subcapital, están ingresando las arterias, y es por eso que una fractura por esta zona obviamente va a comprometer. Observen también que la rama acetabular o arteria del ligamento redondo, la rama de la arteria obturatriz, observen que es una arteria muy delgadita. Apenas va a irrigar una zona muy limitada y si es que se rompen estas arterias, esta no va a servirnos prácticamente de nada. En el lado derecho, dos detalles anatómicos. La circunfleja femoral interna o medial, observen que se le puede, en el momento de la disección, uno lo puede reconocer porque esta arteria está ingresando entre el músculo psoas mayor y el músculo pectíneo. A su vez, también podemos reconocer la arteria circunfleja femoral externa porque por delante voy a dibujar aquí, de arriba hacia abajo, así, como estoy dibujando, ¿no? Por delante está pasando el músculo recto anterior del muslo, ¿ya? Recto anterior del muslo. Es decir, fíjense, son
son, digamos, referencias anatómicas que me permiten ubicar las arterias, las dos arterias. Acá tenemos la arteria femoral, su rama principal, dijimos, femoral profunda. De la femoral profunda sale la circunfleja femoral lateral y la circunfleja lateral medial. La medial la reconozco porque acá se profundiza, como repito, entre el músculo psoas ilíaco o psoas mayor y el pectíneo. Y la circunfleja femoral externa o lateral la ubico porque justo está pasando por detrás del recto anterior del músculo. Vamos a estudiar ahora, en primer lugar, los músculos llamados extrínsecos de la cadera. Estos ya los conocemos porque los hemos visto en abdomen, ya que el cuadrado de los lomas y el psoas ilíaco son músculos que están formando también la pared posterior del abdomen. Aquí tenemos sus orígenes e inserciones. En primer lugar tenemos el psoas mayor. El psoas mayor, observen que tiene sus orígenes en las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares y también en los discos interarticulares, en los discos intervertebrales. De allí su masa va a dirigirse hacia abajo y se va a unir a otro músculo que se llama ilíaco. El músculo ilíaco tiene su origen en la fosa ilíaca, es decir, la cara anterior del ilíaco. Ambos músculos unen sus tendones y forman este tendón que se llama tendón del psoas ilíaco. Se está insertando en el trocánter menor. Un tercer músculo inconstante y por lo tanto menos importante es este músculo que se llama psoas menor. Este psoas menor tiene su origen bien alto, en las primeras, incluso en D12 y L1, en los apófisis transversas y discos intervertebrales D12, L1. Desde allí va y se va a insertar en lo que se llama la fascia ilíaca. Estos son los tres músculos que se llaman extrínsecos de la cadera. Este músculo psoas ilíaco es un potente flexor de la cadera. Flexor de la cadera. Hay otro músculo también extrínseco de la cadera, ¿no?, que es el cuadrado de los lomos o cuadrado lumbares. También, como repito, estos dos músculos son músculos de la pared posterior del abdomen. Su origen es la borde inferior de la última costilla, apófisis transversas de las primeras 4 vértebras lumbares y se inserta en la cresta ilíaca. Este músculo está inervado por ramas del plexo lumbar. Igualmente el psoas ilíaco también por ramas del plexo lumbar. Estos tres músculos llamados extrínsecos, porque su origen es en estructuras anatómicas que no pertenecen al miembro inferior, pero su inserción sí. Igual ocurre con el cuadrado lumbar. Su origen en costillas y columna lumbar que no pertenecen al miembro inferior, pero sí en la cresta ilíaca que pertenece al miembro inferior. Estos son los músculos de la región glútea que los vamos a estudiar enseguida. Son 9, como seguramente ustedes ya saben. Glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor. Tensor de la fascia lata, piramidal, obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior y cuadrado crural. Esta es la inervación. Más adelante tenemos una imagen del
plexo sacro, ya que todos estos músculos, todos los músculos, podríamos sacar una conclusión, todos los músculos de la región glútea están inervados por ramas del plexo sacro. No hay ningún músculo de la región glútea que esté inervado por alguna rama del plexo lumbar. No, repito, todos los músculos de la región glútea están inervados por ramas del plexo sacro. Esto es el nervio, por ejemplo, el nervio glúteo inferior inerva solamente al glúteo mayor. Hemos visto y vamos a volver a ver cuando hemos visto en pelvis, en región pélvica, ¿no? Que hay dos, tenemos el músculo piramidal, por cuyo borde superior sale el van glúteo superior y por cuyo borde inferior sale el van glúteo inferior. Entonces acá vamos a tener también, vamos a volver a repasar lo mismo. Acá tenemos entonces el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior que emerge, sale de la región pélvica a la región glútea, sale a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piramidal, junto con su respectivo arteria y vena. Por eso todo el van glúteo inferior sale por debajo del glúteo, del piramidal. Inerva el glúteo mayor. Ahora tenemos tres músculos inervados por el glúteo superior, nervio glúteo superior, nervio glúteo superior, nervio glúteo superior. ¿Quiénes son los músculos inervados por el glúteo superior? El músculo glúteo mediano, glúteo menor y tensor de la fascia lata. Con el tensor de la fascia lata hay que hacer una aclaración. Este es un músculo que algunos anatomistas lo consideran como un músculo de la región anterior del muslo, pero nosotros lo consideramos como de la región glútea. ¿Por qué? Porque justamente su inervación depende del nervio glúteo superior. Mañana vamos a ver en los músculos de la región anterior del muslo. Todos los músculos de la región anterior del muslo están inervados por el nervio femoral, llamado también nervio crural. Por lo tanto, por esa característica es que el tensor de la fascia lata lo consideramos músculo de la región glútea. El piramidal tiene su propio nervio, que se llama nervio del piramidal. El obturador interno tiene un nervio, existe un nervio que tiene este nombre, nervio obturador o nervio del obturador interno y del gemelo superior. Es decir, este nervio, ¿no?, es único, y luego se divide, uno para el obturador interno y otro para el gemelo superior. Este es el nervio del obturador interno y del gemelo superior. Igual ocurre con este otro nervio que se llama nervio del gemelo inferior y del cuadrado crural. Da una rama para el gemelo inferior y otro para el cuadrado crural. ¿Ven? De todos estos músculos también podemos decir lo siguiente, de estos nervios. El glúteo inferior, vamos a ver, todos estos nervios salen a través del agujero ciático mayor, a excepción del piramidal. El piramidal no sale por orificio ciático mayor. Inerva el piramidal antes de que el músculo salga de la región pélvica.
todos estos nervios salen a través del agujero ciático mayor, a excepción del piramidal. Por lo tanto, el nervio glúteo inferior, el nervio glúteo superior, los nervios obturadores, estos dos últimos nervios, todos estos nervios también salen a través del agujero ciático mayor. Esa es una característica importante que nos indica, ¿no? También qué elementos anatómicos ocupan, ¿no?, el agujero ciático mayor. Entre los elementos anatómicos que ocupan el orificio ciático mayor, principalmente está el nervio piramidal. Luego, también hay que aclarar lo siguiente. Acá nosotros tenemos un músculo que se llama obturador interno. Hay otro músculo que se llama obturador externo, muy similar al obturador interno, pero, ¿no?, el origen del obturador interno está en la cara interna del agujero obturador. Y el obturador externo tiene su origen en la cara externa de este agujero. Sin embargo, el obturador interno lo consideramos de la región glútea y el obturador externo lo consideramos como músculo, ¿no?, prácticamente ya del muslo, de la región de los aductores. ¿Por qué? Justamente también por su inervación. El obturador interno tiene inervación por el plexo sacro. En cambio, el obturador externo tiene inervación por el plexo lumbar. Es por eso que el obturador externo, a pesar que tiene características similares al obturador interno, no lo consideramos de la región glútea. Finalmente, podríamos concluir de que en la región glútea tenemos entonces 9 músculos y la inervación es la que ustedes están viendo al lado derecho. Este es el plexo sacro, ¿no? Y observen, vamos a repasar los nervios que inervan a los músculos de la región glútea. El nervio glúteo superior, que va a inervar a 3 músculos, el glúteo mediano, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior, que inerva al glúteo mayor. Observen que el nervio piriforme, un músculo piramidal, tiene su propio nervio. Luego tenemos, fíjense, nervio del cuadrado crural y gemelo inferior, y el nervio del obturador interno y gemelo superior. Estos son los nervios 1, 2, 3, 4, 5 nervios que dan inervación motora a los músculos de la región glútea. Hay otros nervios, como el nervio ciático, que va a dar inervación motora importantísima, pero ya en el muslo, pierna y pie. Otras ramas del plexo sacro, conocemos ya, por ejemplo, el nervio pudendo interno, el fémoro cutáneo posterior, y bueno, nervios del elevador del ano, ramas que hemos visto ya en pelvis. En esta imagen también se está viendo los últimos nervios, S5, ¿no?, y coxigios, ¿no?, que están formando lo que se llama el plexo coxigio. Este es el glúteo mayor. Podemos observar su origen. Cara posterior del ilíaco por detrás de la línea glútea posterior, pero también se origina en el borde posterior del sacro y también aquí se va a insertar origen proximal, ¿no?, en el ligamento sacrociático mayor.
De allí sus fibras se van a dirigir a insertarse en esta tuberosidad, lo que está aquí lo voy a dibujar con rojo, se llama tuberosidad del glúteo mayor, tuberosidad del glúteo mayor. Pero la parte superficial de este músculo se va a insertar en la cintilla iliotibial. La cintilla iliotibial es un engrosamiento de la fascia lata. ¿Y qué es la fascia lata? Es la aponeurosis profunda del muslo. Este concepto lo vamos a seguir explicando más adelante y también cuando hagamos mañana la región del muslo. Este es entonces el músculo glúteo mayor. En el video hemos visto que el abordaje quirúrgico se hace por acá. Un abordaje primero de piel, ¿no? Y más o menos paralela a las fibras del glúteo mayor para poder abrir a partir de acá y poder llegar, ¿no?, a la cadera. Aquí tenemos el glúteo menor. Ya sabemos dónde se origina, cara posterior del ilíaco y va al trocánter mayor. Acá tenemos el obturador interno. Su origen está en la membrana obturatriz y en el hueso adyacente. Se va a insertar en la fosita digital del trocánter mayor. Este es el músculo piramidal, que lo podemos ver en esta región, en este dibujo. El músculo piramidal es un músculo muy importante porque y se le puede llamar la piedra angular de la anatomía de la región glútea. Aquí podemos ver su origen en la cara anterior del sacro y vean cómo pasa como contenido del orificio ciático mayor y se va a insertar en el trocánter mayor. Otras inserciones, aquí hay un error, esto es el gemelo, ¿no?, gemelo mediano, ¿no? Glúteo mediano, perdón, glúteo mediano, este no es, creo que lo vamos a corregir de otra manera. Sí, con rojo es lo que va, el glúteo mediano es este de acá. Y el gemelo superior es este de acá. O sea que hay un error, ¿no? El glúteo mediano es este. Su origen, ya lo hemos dicho, entre las líneas glúteas posterior y anterior. Inserción, trocánter mayor. Acá tenemos los músculos, no se ve el piramidal, que ya lo vimos en la otra imagen. Vemos el obturador interno. Hemos visto su origen, que es en esta zona donde estoy pasando de rojo. Origen del obturador interno. Pasa a través del agujero ciático menor y se va a la fosita digital. Hacia arriba el gemelo superior, y hacia abajo el gemelo inferior. El gemelo superior se origina en la espina ciática y el gemelo inferior se origina en la tuberosidad isquiática. Ambos gemelos se incorporan al tendón del obturador interno y terminan insertándose a través de él en la fosita digital del trocánter mayor. El cuadrado crural se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta, observen ustedes, a la mitad de la cresta intertrocantérica. Cresta intertrocantérica. Hemos repasado, ¿no?, todos los músculos de la región glútea. Falta uno, que es el tensor de la fascia lata. Este es el tensor de la fascia lata.
Observen, este es el vientre muscular del tensor de la fascia lata, es lo que está acá de rojo, esta parte de acá. Este es el músculo tensor de la fascia lata. Lo que ven en blanco ya viene a ser la tracto iliotibial, o también se llama cintilla iliotibial de Maillard. ¿Por qué se llama iliotibial? Porque fíjense, se origina en el ilio, en el hueso ilíaco. Esto es una aponeurosis profunda, es el engrosamiento de la aponeurosis profunda del músculo. La parte externa, mucho más engrosada de esta aponeurosis profunda, se llama tracto iliotibial, también se llama cintilla iliotibial de Maillard. Va a terminar insertándose en el cóndilo lateral de la tibia. Aquí hay un pequeño tubérculo que se llama vamos a ver más adelante, ahorita me acuerdo el nombre. Esta es simplemente la cara externa del cóndilo tibial, la cintilla ilio-Maillard o tracto tibial. Entonces vamos a ver las inserciones de este músculo tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata entonces tiene su origen en la cresta ilíaca y en la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción, como ustedes pueden ver, es en este tracto iliotibial o cintilla iliotibial de Maillard. Este músculo, dijimos, como lo podemos ver, es casi lateral. Sin embargo, lo consideramos nosotros como músculo de la región glútea por su inervación. Está inervado por el nervio glúteo superior. Esta es una imagen de la región glútea, en donde pueden observar, está pintado de rosado, el músculo piramidal, que, como les dije, es prácticamente la piedra angular para entender la anatomía. Observen su borde superior. ¿Quién emerge por su borde superior? El van glúteo superior. Aquí no está la vena, pero debe estarlo. Vena, arteria y nervio glúteo superior. La rama principal de este nervio, junto con la arteria, se va a ubicar entre el glúteo mediano y el glúteo menor. O sea que esto está cubierto por el glúteo mediano. Hacia abajo tenemos el borde inferior del piramidal, por donde va a emerger el van glúteo inferior. También va a emerger el van pudendo interno, el nervio ciático, el fémoro cutáneo o cutáneo posterior del muslo. Algunos anatomistas a este nervio le llaman también glúteo menor. Aquí pueden reconocerse todos los músculos de la región del glúteo. Aunque no lo veo acá el tensor de la fascia lata, y tampoco, sí se ve el glúteo mayor que está cortado, el glúteo mediano, el glúteo menor, piramidal. Luego tenemos acá los tres músculos: gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado crural. Observen acá, entre el cuadrado crural y el aductor mayor, está pasando de la región anterior a posterior la circunfleja femoral interna, llamada también circunfleja femoral, si es interna sería medial, circunfleja femoral medial.
la que va hacia atrás. Esta es una imagen de la pelvis que ya hemos estudiado. Observen el músculo piramidal, el plexo sacro, el tronco lumbosacro, S1, S2, S3 y S4. S5 coxígeos ya forman el plexo coxígeo. Y entonces observen que aquí está una de las ramas principales de la arteria ilíaca interna, glútea superior. Aquí está la arteria glútea superior y abajo tenemos la arteria glútea inferior. Estas dos ramas, como sabemos, son ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Hay otras arterias que conocemos, como la sacra lateral, y otra, la pudenda interna. Entonces, estas dos arterias, glútea inferior y pudenda interna, recuerden que sale por debajo del piramidal. Y la glútea superior lo hace por encima del piramidal. Otros nervios, ¿no? Hay un nervio que es nervio glúteo superior, va a pasar a la región glútea por encima del piramidal. Y otros nervios como el ciático, el pudendo interno, están saliendo por debajo del piramidal. Otra imagen igual, vamos a ver el músculo piriforme, dijimos, que es el principal músculo de la región glútea. Van glúteo superior, van glúteo inferior, pudendo interno, el nervio ciático y los músculos que se pueden reconocer con facilidad. Más adelante vamos a estudiar nosotros con más detenimiento, ¿no? Las ramas del nervio ciático. El nervio ciático está formado a su vez por dos nervios. Uno se llama ciático popliteo externo y otro se llama ciático popliteo interno. Hay que acostumbrarse un poquito también a la sinonimia. Y vamos a tener mucho cuidado a partir de la próxima clase que empecemos ya a citar estos nervios con mayor frecuencia. Por lo pronto veamos que el ciático popliteo externo e interno quedan juntos hasta la región posterior de la rodilla, que se llama región poplitea, ¿no? Donde se divide en ciático popliteo externo, como estamos viendo acá. Este ciático popliteo externo va a dar dos ramas, uno que se llama músculo cutáneo y otro es el tibial anterior. El tibial anterior, que lo vemos aquí, va a dar inervación motora a todos los músculos de la región anterior de la pierna e incluso del pie. El ciático popliteo interno, en cambio, va junto con el ciático popliteo externo, se divide en la región poplitea y a partir de acá se llama tibial posterior. Va a dar inervación motora a todos los músculos de la región posterior de la pierna, a todos los músculos de la planta del pie. Vamos a hacer un pequeño repaso de las aplicaciones clínicas. Esta es una luxación traumática de cadera. Observen en la radiografía que se ha salido de su sitio, la cabeza femoral, rompiendo la cápsula articular. La técnica para poderla reducir es esta. Paciente en decúbito dorsal, una persona fija la pelvis y otra persona tracciona al cenit, tracciona hacia arriba. En ese momento se escucha el chasquido de cómo regresa la cabeza femoral a su sitio. Aquí vamos a ver una fractura intertrocantérica. Las fracturas de cadera, todas las que vamos a ver, son
muy frecuentes en personas de la tercera edad, principalmente en mujeres por problemas de osteoporosis postmenopáusica. Aquí vemos una fractura intertrocantérica, 80 años de edad, y en el tratamiento quirúrgico se ha usado un sistema que se llama DHS, que consiste en esta placa con tornillos, pero al centro tiene un tornillo grande que se llama deslizante. Este tornillo, que está telescopado dentro de esta placa, tiene un tornillo acá que cuando uno lo ajusta, este tornillo jala la cabeza femoral juntando los fragmentos femorales. Aquí vemos una placa perfectamente puesta que reconstituye muy bien el ángulo que estamos viendo acá. El paciente está en una deformación que se llama coxo-vara. Observen que el ángulo que se llama cérvico-diafisario casi está en 90 grados, cuando lo normal es que debe ser, como en este caso, ¿no?, más o menos 130 grados. Este está normal y esto está en coxo-vara. Esa es la deformidad que existe allí. Esta es otra fractura también pertrocantérica, así se llama. También se puede llamar intertrocantérica o también pertrocantérica, porque el trazo de fractura es entre trocánter mayor y trocánter menor. Se ha resuelto con un clavo endomedular al que se ha añadido también tornillo, y también fíjense cómo se restituye la anatomía y el ángulo cérvico-diafisario. Estas intervenciones quirúrgicas se pueden realizar, deben realizarse, como ustedes han visto en la primera clase, ¿no?, bajo control radioscópico con un aparato que se llama arco en C. Esta fractura subcapital, observen, esta fractura subcapital ya no es posible restituirla con placa, con tornillos, con clavos, dado que aquí están rotas las arterias que irrigan la cabeza femoral. Si yo hago la restitución anatómica, me puede quedar muy bonito, pero a los 6 meses esta cabeza femoral, radiológicamente la van a notar que se ha reducido de tamaño, como una galleta, como si uno agarrara un papel y lo arrugara. Esto se arruga y causa molestias, dolor, y por supuesto es imposible caminar. En este tipo de fracturas, ¿no?, subcapitales e incluso en las transcervicales, es mejor realizar una artroplastía total de cadera. Esta es una deformidad en un joven, ¿no? Esta es una señorita, se nota que por el ángulo es una señorita, una persona de unos 15, 20 años, en el cual tiene un defecto, fíjense, coxo-valga. Aquí hay más de 130, este está normal. Esto es 130 y acá está como en 150, 160. A esta deformidad se llama coxo-valga y esto es normal. Este tipo de deformidades, cuando uno no puede dejar esto así, porque esta persona va a desarrollar más adelante coxoartrosis, es decir, va a tener un desgaste prematuro de esta articulación. Es mejor corregirla, ¿no? Acá tenemos normal, 125, 130 grados, coxo-vara cuando este ángulo disminuye, coxo-valga cuando es mayor a 140. El coxo-vara y el coxo-valga deben corregirse. Hay placas especiales que mediante una planificación rigurosa se pueden convertir. Acá tenemos un coxo-valga, ¿no?,
que mediante esta placa especial se corrige el ángulo. Tiene toda una técnica, hay que sacarle algunos parámetros geométricos y corregir. De tal manera que acá tenemos, igual podemos trazar nosotros una línea paralela al cuello y otra paralela, y este ángulo aquí entonces está, ¿no? Estamos mal ahí. De todas maneras creo que se entiende que el ángulo se ha podido corregir de coxo valga a normal. La luxación congénita de cadera es una malformación congénita bastante frecuente, ¿no? Ya hemos hablado de antes. Están viendo que todavía hay núcleo de crecimiento. Es un paciente o una paciente de apenas un año, más o menos, que debe corregirse ya quirúrgicamente. Esta es una luxación congénita de cadera inveterada. Esta persona ya tiene más de 20 años y observen que una luxación congénita no tratada, ¿no?, va a terminar en un problema bastante serio, ¿no?, que llena de complicaciones. Acá se pueden ver que hay una luxación congénita bilateral. Hemos visto ya la artrosis de cadera, que debe tratarse con artroplastía total de cadera. Una fractura subtrocantérica tratada con una placa angulada, siempre restituyendo el ángulo cérvico-diafisario. Este es para ver las fracturas, cabeza, cuello. Entonces, las fracturas se llaman también de acuerdo al trazo, ¿no? Subcapital, transcervicales, base cervical, intertrocantérica, subtrocantérica. Es una clasificación anatómica de las fracturas de la epífisis proximal del fémur. Cada una de ellas tiene un tratamiento diferente, ¿no? Como por ejemplo las subcapitales y las transcervicales, es mejor ponerles prótesis total de cadera. Las intertrocantéricas y las subtrocantéricas se ponen placas, tornillos, clavos especiales. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿No hay preguntas?